Listo, adelante ya pueden empezar, ya estamos en vivo. Muchas gracias. Creo que Rocío se desconectó. Eh, pues sí, pues ya se está conectando nuevamente. Pero si no, bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Isaac Flores Delgado, soy el secretario general de nuestra asociación y hoy estamos aquí para la presentación de la obra Mujeres en la Academia Mexicana, Violencias Históricas y Resistencias Interdisciplinarias hacia la Equidad de Género. Y nos acompañan tanto autoras invitadas como comentaristas y pues sin más preámbulo les doy la más cordial bienvenida y le dejo la palabra a Fátima Martínez Mejía para que modere la sesión. Buenos días a todas y a todas. Es para mí, y a todos, es para mí un auténtico placer poder presentar este libro, pero también fungir como moderadora en el libro Mujeres en la Academia Mexicana, Violencias Históricas y Resistencias Interdisciplinarias hacia la Equidad de Género, cuyas coordinadoras son Angélica Berenice Ledesma García y Silvia Beatriz Fernández. Me presento con ustedes. Mi nombre es Fátima Esther Martínez Mejía. Soy investigadora. Actualmente hago una estancia postdoctoral en el Colegio Mexiquense. Soy profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Recientemente fui reconocida como candidata en el sistema, en el SNI. Tengo varios cargos honoríficos. Soy vocal en el Consejo Directivo del Instituto Municipal de la Mujer en Toluca y tengo otras participaciones como parte de comités a nivel estatal, y participé en el Plan de Desarrollo Estatal de 2023-2024. Soy doctor 2029. Soy doctora en estudios latinoamericanos. Mis líneas de investigación son mujeres, cuidados, violencia y justicia transicional. En mi estancia de investigación, lo que estoy estudiando son las maternidades en situación de violencia, en particular de las madres buscadoras mexiquenses y la labor de cuidados que ejercen. Soy promotora de derechos humanos de las mujeres y tengo una participación semanal en el noticiero Despertino de Mexiquense Televisión, en donde toco temas de la agenda feminista. Asimismo, también tenemos, soy parte de una colectiva que se llama Red de Académicas Feministas. Recientemente ganamos la posibilidad de tener un programa de radio en Mexiquense Radio, donde se llama Tertulias Feministas, y pues llevamos al feminismo a todo el Estado de México. Muchísimas gracias. Con base en esto voy a dar pie para que las autoras se autopresenten y por favor, maestra, doctora Angélica, ¿podríamos empezar con usted? Sí, claro, muchas gracias. Pues muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren, a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Angélica Berenice Ledesma García. Actualmente soy investigadora postdoctoral CECITI en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en donde formo parte también del grupo de investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica, en el que coordino la Comisión de Trabajo sobre el cuidado de las personas adultas mayores. Asimismo, soy docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboro, entre otras cosas, con el Cuerpo Académico Procesos Urbanos y Sociales en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Planeación Territorial en la Universidad Autónoma del Estado de México y formo parte del Comité Científico de la Revista de Economía, Gestión y Territorio de la Universidad Autónoma de Chile. También, bueno, en cuanto a mi formación, soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias Económicas y licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Entre mis principales líneas de investigación, por tratar de centrarme en algo, este, se encuentra el desarrollo económico y la construcción social del territorio aplicados a la economía del cuidado y la gerontología ambiental.
Soy candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores e integrante de la comunidad de cuidadores primarios, Cuidándote, Cuidándome, que es una comunidad autogestionada por personas cuidadoras y tengo el honor de formar parte, ¿no? De que me hayan invitado. Entre algunas de mis publicaciones se encuentran el artículo Valorización económica de los cuidados de las personas adultas mayores en Toluca. Todo esto para el logro de ciudades amigables y también el capítulo Ciudadanía como eje para el logro de ciudades inclusivas para personas mayores a través de las cooperativas de vivienda y en proceso editorial y que les invito a leer próximamente, Hombres Cuidadores de Mujeres Mayores en la Ciudad de México, un acercamiento a su realidad familiar y económica. Entonces no me extiendo más, muchas gracias por el espacio y continuamos. Muchas gracias, doctora Angélica. ¿Podemos continuar con la doctora Silvia, por favor? Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Agradezco su presencia y bueno, el énfasis que han puesto en nuestro libro. Y bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Silvia Beatriz Fernández. Nací en Argentina, estoy naturalizada aquí en México hace muchos años. Tengo 21 años en el país, o sea, más de la mitad de mi vida. Me encanta México y bueno, estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro, luego estudié la maestría en la misma universidad en filosofía contemporánea aplicada por un proyecto de un programa de televisión bueno, que yo creé y que llevé a cabo, que se titulaba Los Intelectuales, donde hacíamos una serie de entrevistas a filósofos más o menos reconocidos en el ámbito de la academia. Y posteriormente me trasladé a Toluca a estudiar el doctorado en Humanidades, con especialidad en estudios literarios. Soy miembro del SNI también, en nivel candidato, y mis líneas de investigación son mujeres, literatura, filosofía, género, disidencias, transliteratura, digamos, todo el tipo de literaturas que son históricamente marginadas, pero que actualmente se encuentran en un auge, en un boom, por así decirlo. Y bueno, a eso me estoy dedicando. Creo que con eso es suficiente por ahora. Muchas gracias, doctora Silvia. Le damos la palabra a la doctora Paulina, por favor. Hola, muy buenos días y muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Paulina Villalobos Torres, yo soy doctora en Ciencias Administrativas, soy maestra en la Administración y licenciada en Negocios Internacionales. Actualmente soy profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California. También soy candidata del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y cuento con el perfil PRODE. Participo en distintos comités, por ejemplo, aquí a nivel estatal, el Comité de Unidad de Género, Diversidad e Inclusión Educativa, que es un comité de género de la UABC. Y mis líneas de investigación también son variadas. Empecé con líneas de lo que son negocios internacionales y desarrollo regional, pero también he estado trabajando con lo que es las desigualdades de género en la academia o con políticas y formas de pues, mejorar la forma institucional de trabajar en cuestiones de género. Coautora del libro que estamos ahorita presentando, Mujeres en la Academia Mexicana. También he publicado sobre temas de precarización laboral, empoderamiento económico de mujeres indígenas UCAPA. También, además de investigación, he fortalecido mi formación con diplomados como investigación-acción, que me han permitido ahora trabajar con lo real y traerlo, ¿no?, también a la práctica. Tengo también diplomado en políticas públicas con perspectiva de género, entonces yo creo que para mí trabajar desde el género no es un tema de moda, sino una manera de repensar críticamente la academia y que propongamos estas alternativas para construir universidades más justas, más incluyentes de estas realidades que vivimos como mujeres académicas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paulina, y sin duda nos sumamos a la idea de que el feminismo puede transformar evidentemente la academia que tiene patrones culturales misóginos y patriarcales. Le damos la palabra, por favor, a la doctora Sheila. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Esta es la primera presentación que tenemos de este ensayo.
maravilloso. Y bueno, yo me autopresento, soy la doctora Sheila Salia Morales Flores. También estoy en la Universidad Autónoma de Baja California. Soy coautora del capítulo junto con la doctora Paulina. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, coordinadora del programa educativo de Gobierno y Políticas Públicas, el doctorado que ofrecemos aquí en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas. También formo parte de diferentes comités de género. Tengo una maestría en cooperación internacional al desarrollo que me ha permitido incluir la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con la planeación, con este enfoque en proyectos, en programas, en políticas públicas. También formo parte de la red de investigadoras, mujeres investigadoras para una ciencia abierta. Soy cofundadora de la organización Semillas, Gestión de Emprendimiento Social, con el que hemos colaborado con un sinfín de mujeres, de asociaciones civiles, comunitarias, mujeres de base, mujeres cooperativas. Y finalmente los trabajos y las líneas de investigación que realizo tienen que ver con las políticas públicas que tienen enfoques de igualdad, inclusión de las mujeres que están en posición diferenciada, como son estas mujeres que muchas de ellas trabajan en la informalidad, y la cuestión de la inclusión financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheila. Pues vamos a iniciar esta presentación de un libro que en lo particular me gustaría felicitar a las autoras. Este libro tocó fibras muy, muy importantes e interesantes en mí porque me posicioné y me encontré dentro de las líneas cuando hablamos de violencias en la academia. Quiero decirle a nuestro público que nos está viendo que por favor compartan también esta presentación, que este libro fue galardonado con el Premio Iberoamericana Sor Juana Inés de la Cruz en 2024, premio ganado con legitimidad por el contenido que expresa preocupaciones y ocupaciones de nosotras las mujeres en la academia. Esta obra, con aproximaciones teóricas y metodológicas en torno a nuestras resistencias interdisciplinarias, en busca de esta igualdad sustantiva y la equidad de género en la academia. La riqueza de este libro es que está escrito desde la vivencia y también desde la escucha de la vivencia de otras mujeres en contextos académicos. La apuesta de este libro es abrir una discusión en torno a cómo las mujeres en la academia nos construimos y nos reconstruimos como articuladoras y productoras de conocimiento desde distintas áreas. Este libro tensa porque representa un cuestionamiento de los esquemas patriarcales hegemónicos, cuestiona los cánones y las corrientes que tradicionalmente han excluido y desestimado, relegado la producción de las mujeres. Este libro ofrece pautas y aproximaciones para reconstruir estas trayectorias de mujeres desde la economía hasta la literatura, analizando los productos científicos generados por nosotras en situaciones y en contextos concretos de enunciación y recepción. Esto solo puede ser posible, tener esta posibilidad de leer un texto como esto, cuando hay un pensamiento de mujeres que tienen un enfoque, están posicionadas, tienen un enfoque feminista, un enfoque en género, em, pero que dan un reconocimiento total a sus propios privilegios y a esta interseccionalidad. Este libro articula evidentemente en dónde están posicionadas y que a pesar de ese privilegio tienen vulnerabilidades y sufren violencias. Este libro articula varias preguntas que se sostiene en la ausencia de las mujeres en la narrativa de la ciencia. Y como dice la historiadora sonorense Margarita Vázquez Montaño, no es que las mujeres no hayamos estado a la vanguardia de los procesos creativos y de producción intelectual en el tiempo, es que el sesgo de género junto a otras intersecciones planteó y plantea estas dificultades y marca las trayectorias de las mujeres en el medio de la dualidad, la complejidad y la contradicción. El libro Mujeres en la Academia identifica esas relaciones de poder asimétricas que históricamente nos han situado de una manera marginal. Este libro también es sobre cuidados, sobre resistencia, sobre discriminación. Sin embargo, cada ensayo
contiene una riqueza que abona algo que nosotras las mujeres en la academia que hablamos de derechos humanos todo el tiempo tenemos como eje articulador, que es la justicia social de nosotras dentro de los espacios donde incidimos. Además, está escrito de una forma rigurosa, científica, pero también amigable, cuya estructura está escrita en primera persona, lo que permite sentirte identificada. Lo que dije hace un momento, no pude em, dejar de emocionarme con cada testimonio o en la forma en que ustedes iban narrándola. Em, Nos colocan puntos de conexión que todas hemos vivido en torno a este antropocentrismo en la ciencia y a cuestionarnos nuestra propia forma de pensar, nuestra forma de crear ciencia y por supuesto cómo estamos cuestionando, cómo nos estamos posicionando frente a esta cultura patriarcal. En estas líneas que invito a nuestro auditorio a que lean de manera inmediata, vemos que las autoras que se sitúan de manera individual, Dulce, Sheila, Paulina, Angélica, pero nos invitan a pensarnos de manera colectiva, juntas, para romper este mito de que las mujeres juntas ni difuntas. Cuando las mujeres nos unimos conscientemente y con un profundo sentido de justicia podemos crear cosas maravillosas, siempre hablándonos, y como lo hace este texto, de una forma horizontal. El libro Mujeres en la Academia Mexicana, Violencias Históricas y Resistencias da cuenta de hilos patriarcales que dirigen la dinámica de la Academia Mexicana, los cuales ponen trabas en el grado y en el tipo de dinámica en la que nosotras vamos a participar. Aquí podemos ir viendo cómo se afianzan o se configuran estos patrones hegemónicos que sostienen las desigualdades en la academia entre hombres y mujeres. Este libro dice, basta, dice, aquí está el problema y tenemos que pensarnos de otra forma, pues señala que nosotras las mujeres, mujeres intelectuales, hemos sufrido una serie de desventajas, desigualdades por diversas condiciones que nos lleva a cuestionar cómo participamos en la academia, pero sobre todo cómo en este modelo neoliberal de un capitalismo académico también implica que se cuestione nuestra propia forma de desarrollarnos personalmente, porque somos mujeres. Académicas, mujeres pensadoras, mujeres intelectuales, pero que también podemos ser madres, o que no somos madres, pero también cuidamos. Así que hay un hilo entre el espacio público y el privado totalmente. Este libro consta de 5 ensayos. En ellos leemos diálogos interdisciplinarios de corte feminista donde la voz es más que calificada por la experiencia, donde los cuerpos de las autoras son cruzados por las problemáticas de género a la que estamos expuestas. También se leen testimonios de mujeres como Sara, como Karen, como Ana o como Jade. Las autoras, y lo dije hace un momento, reconocen sus privilegios, pues la academia muchas veces es inaccesible para muchísimas mujeres. Pero cuando las mujeres reconocemos nuestro privilegio, abrimos paso a reconocer todas esas desventajas que hemos vivido y que están viviendo otras mujeres, mujeres diversas, indígenas, mujeres trans, mujeres con discapacidad. Las autoras son sabedoras de ese privilegio y que han sufrido, y ellas en la parte introductoria lo enfatizan, ¿no? No hemos sufrido de violencia o discriminación por nuestra orientación sexual o nuestra discapacidad. Sin embargo, sí hemos sufrido discriminación y violencia por nuestro género, por nuestra situación migratoria. Hemos sufrido violencia estética. Y bueno, la discriminación y la violencia van unidas. En la academia tenemos que hablar de estos temas para erradicarlos, sancionarlos, evidenciarlos y que nunca más se repitan. En lo particular, este libro tocó, repito, las fibras de mi corazón, porque al ser un investigador que está en una situación de postdoctorante, que también me posiciona en y lo vemos en el capítulo, en uno de los capítulos, en esta parte de precariedad laboral, en donde nos enfrentamos a desigualdades por no tener la condición de trabajadora y que
llega, lamentablemente la violencia en la academia es tan fuerte que te posicionan en segundo término. El ser postdoctorante, te ven como en una posición de subordinación, no laboral, pero sí intelectual, porque te condicionan a que eres becaria y eso necesitamos evidenciarlo, necesitamos denunciarlo. Este libro leemos voces abiertas, promotoras de derechos humanos que se toman en serio lo que implica defender los derechos humanos desde la academia, por lo que no hay cabida a discursos que separen a las mujeres, porque todas las mujeres tenemos espacio, seamos cisgénero o seamos trans. Las escritoras son madres, son cuidadoras, son profesoras, son investigadoras, son mujeres diversas, pero con puntos en común. Y este libro enfatiza eso común que es la vida, que es el cuidado, la vida en el centro. Este libro enfatiza en la falta de corresponsabilidad en los hogares y en las universidades y las cargas desproporcionadas de las actividades administrativas y de cuidado que nosotras, mujeres profesionistas, cargamos. Este texto, este libro maravilloso es un cambio, pero una invitación al cambio más bien, al cambio cultural y estructural para la redistribución equitativa de las tareas de cuidado y el valor que tenemos las mujeres en la academia. Y este libro determina cómo las mujeres hemos sufrido violencia estructural, institucional, con prácticas en donde las instituciones académicas nos discriminan y por supuesto no estamos libres del acoso sexual y que tenemos que denunciarlo, porque las mujeres en la academia nos fortalecemos si denunciamos y si nos juntamos y que debemos de empezar a erradicar esta cultura de no denunciar y fomentar la cultura de la denuncia de estos abusos, pero también invita a cuestionarnos por qué no denunciamos, por qué aceptamos la precariedad, cuál es nuestro papel frente a la lucha contra la impunidad cuando vemos estos delitos, porque nosotras somos víctimas de una justicia académica que no llega o tarda en llegar. Porque el poder, y eso es como lo interesante en este texto, donde las mujeres nos posicionamos como sujetas políticas, cuestionamos ese poder desequilibrado en las instituciones académicas y decidimos enunciarlo y porque somos las primeras en sufrirlo, pero también en transformar esa realidad. Y aquí las mujeres nos salvamos cuando nos unimos. ¿Y cuál es la importancia? Y el texto lo dice, ¿cuál es la importancia de que nosotras empecemos a construir estas redes de apoyo dentro y fuera de la academia entre mujeres profesionales comprometidas con la igualdad de género? Este libro analiza las ausencias que de nosotras en la academia y cómo estas autoras que son de distintas partes de México, que están en Baja California, en el Estado de México, en la Ciudad de México, Quintana Roo, es rico porque está organizado desde la empatía de sus contextos, sus tiempos, porque son mujeres que se unieron, tomaron la decisión desde la horizontalidad de juntarse, escribir sus vivencias y para empezar a liberarnos del patriarcado en la academia. Definitivamente este libro es reflejo de cómo las mujeres en la academia, en la ciencia, si bien en este empate entre nuestra vida profesional y personal, pues convertimos a la noche en nuestra fiel compañera, donde nuestras vulnerabilidades las presentamos, pero como no son inherentes a nosotras, podemos salir de esa situación y construirnos como sujetas políticas a través de cadenas de sororidad y afilamento. Este libro tiene 5 ensayos. El primer ensayo es Género y Pobreza de la Academia y es escrito por Pilibet Aguilar Aloya y da cuenta de cómo las mujeres tienen que empatar el tiempo laborar con la vida cotidiana, el tiempo como brecha de género, donde no todas las académicas poseemos las mismas condiciones y por lo tanto nuestro bienestar es diferente. Ahí hay que reconocer ese privilegio y cuando no todas lo tenemos. ¿Por qué las mujeres en la academia se nos exige más? ¿Por qué nosotras mismas exigimos tanto? ¿Por qué tenemos que esforzarnos doble, triple para que se reconozca nuestro valor como mujeres intelectuales, como pensadoras, como académicas? Este primer ensayo, nos muestra la responsabilidad
actividad académica que se suma a las responsabilidades domésticas y de cuidado que tenemos y que se genera una pobreza, que también se confluye con otras categorías interseccionales como la racialización, la condición migratoria, la orientación sexual, entre otras, que genera esas desigualdades. La pobreza de tiempo en la academia no puede subestimarse y tenemos que hablarlo claramente. Esto afecta directamente nuestra productividad, nuestra salud mental, nuestra salud física y el desarrollo profesional de cada una en distintas áreas, porque se perpetúan las desigualdades de género que nos limita en acceder a posiciones de liderazgo, posiciones en las direcciones y que evidentemente ahí genera ese detrimento. Los puestos, ¿cómo están determinados? ¿Por qué los hombres ocupan más? Pues más puestos de liderazgo porque sus jornadas laborales terminan mayoritariamente en su hora laboral y nosotras tenemos doble o triple jornada. Y los hombres están desvinculados de esos cuidados. Em, este texto es claro al señalar que el personal académico tiene responsabilidad en el cuidado y que nosotros enfrentamos altos niveles de estrés y de agotamiento, lo que afecta nuestra productividad y bienestar. Y las universidades sí están, y más bien tienen la responsabilidad de atender esto, porque no somos robots, o sea, y tiene que ver con lo que después lo decía el capítulo 2, ¿no? Sobre la academia neoliberal o la academia capitalista, donde la puntitis es lo que está al orden del día y nosotras terminamos sobreproduciendo y con una carga mental impresionante. Tenemos que hablar también de los horarios flexibles y este texto lo enfatiza, ¿no? La necesidad de que, bueno, habrá políticas públicas y marcos normativos que apelen a la igualdad sustantiva, pero mientras no tengamos guarderías en los campos, horarios flexibles, donde se reconozca que una mujer que es madre o que es cuidadora de adultos mayores o de personas con alguna discapacidad, tiene que responder también a ella. Y tenemos que ser flexibles en esto, porque no somos robots, somos seres humanos que pensamos, que sentimos y que trabajamos, pero que necesitamos tener esto claro porque afecta nuestro desempeño y satisfacción laboral. Las tareas de cuidado son parte del problema de la escasez en el tiempo de las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que señalarlo. En el segundo ensayo, Desigualdad de Género en la Academia Mexicana, de Sheila Flores y de Paulina Villalobos, bueno, aquí va encaminado y bueno, el texto está estructurado de esta forma porque hay todo un hilo conductor, pues, ¿cómo hacer estas sociedades más democráticas, igualitarias, justas y con estas políticas públicas que apelan a la igualdad de género? Pero pues nos enfrentamos a la conciliación y de nuestra vida laboral y personal y esta precarización laboral, ¿no? Las autoras son claras al establecer que estas políticas que buscan facilitar nuestra participación en los espacios públicos, pues incluyen estas obligaciones de cuidado y autocuidado, ¿no? Las dimensiones del derecho al cuidado no debemos de eliminar o de obviar el autocuidado de las mujeres, que cómo lo gestionamos en nuestras carreras académicas. Las mujeres trabajamos convencionalmente, pero también pues hacemos esta doble o triple jornada laboral y ahí es cuando encontramos problemas serios, ¿no? Las autoras afirman la falta de apoyo institucional y social para gestionar estas responsabilidades, ¿no? También cuestionan el modelo social que debemos de recuperarlo y eliminar este modelo empresarial donde el capitalismo académico, ya lo enfaticé, pues no repercute en nuestra salud y terminamos separándonos de la idea de lo que es el ser humano, ¿no? Y es como la riqueza que tenemos las personas que estudiamos humanidades, de no dejarla a un centro, ¿no? Y no ver ese eh, em, elemento económico todo el tiempo.
Aquí se analiza cómo los trabajos académicos en las universidades públicas están alineados a esa lógica empresarial donde la evaluación global del desempeño es lo más importante. La precariedad en el ámbito académico pues se refiere a esta inestabilidad y esta falta de seguridad laboral que enfrentan muchos profesionales, nosotras en la educación superior, que incluye contratos temporales, bajos salarios, trabajos y cargas excesivas, que no tenemos beneficios del seguro médico, las pensiones, bueno, creo que esa nadie lo tiene. Este ensayo muestra también la historia de Ana, una mujer que desarrolla sus estrategias de resistencia para tener oportunidad de proponer nuevos caminos, nuevas visiones. Y así como Ana, yo pienso que todas las que estamos aquí, ¿no? Que hemos participado en comités y hemos planteado nuevas rutas donde podemos escuchar, proponer y cambiar. En el tercer capítulo, Mujeres, vida cotidiana, experiencias de exclusión, discriminación, invisibilización, de Dulce Reyes. Bueno, aquí tengo un sesgo muy grande porque yo soy amiga de Dulce y la admiro muchísimo por su carrera profesional y por la mujer empática y sorora que es. Empieza este texto con un hermoso poema donde ella misma dice que lo escribió a la luz de un momento de exclusión terrible dentro de una universidad pública. El texto que ella escribe no es su vida, es lo que las mujeres en general vivimos y cómo este control del sistema patriarcal pues nos conduce a que nosotras, las mujeres, en distintas condiciones, estemos embarazadas, seamos madres o cuidadoras, pues estemos luchando todo el tiempo porque se nos reconozca y se nos dé el valor. Este tercer ensayo pues es un testimonio al principio, pero también es... y lo dice perfectamente en su poema, ¿no? Nosotros vamos potencializando y renacemos todo el tiempo cuando de las lágrimas y de las cenizas de la precariedad, pues también avanzamos, pero avanzamos juntas. Este texto en lo particular, pues me representa al 100% como todo el libro y Dulce pone el dedo en la llaga donde las múltiples historias de mujeres con discriminación y exclusión por género evidencian estas sutilezas que tiene la academia y que están ahí presentes y que a veces no la vemos, pero también cuando llega la violencia de manera fuerte y te rompe la puerta. Em, Se muestran estas diversas prácticas patriarcales que nos ponen a las mujeres con obstáculos en el camino, ¿no? Al final, hay como mensajes. Sí, ahorita las autoras nos pueden decir dónde consultar el libro. Espero que esté llamando mucho la atención la forma en cómo lo estoy presentando. Em, las mujeres experimentamos diferentes situaciones, pero algunas son muy parecidas en las comunidades académicas y Dulce desde la mirada feminista, pues nos pone a nosotras como sujetas emergentes que analizamos nuestra posición alejándonos del patriarcado, de lo que vivimos, para proponer algo, pero también cuestiona a aquellas mujeres que, víctimas del patriarcado, porque es un virus, también reproducen estas prácticas violentas. Dulce nos invita a que cambiemos nuestra forma de interactuar como comunidad y como mujeres en la academia. El cuarto ensayo, Equidad de Género en la literatura de la resistencia de Silvia Beatriz. Bueno, es un texto bellísimo porque muestra fragmentos de textos de mujeres que resuenan y cómo se presentan y cómo van desarrollando y sintiendo la realidad en la literatura. Sin duda, este es un ensayo que contribuye a la equidad de género en la literatura iberoamericana, donde la falta de oportunidades para las mujeres y la preponderancia de autores hombres, pues presenta este canon en la escritura masculina. Me llamó poderosamente la atención este capítulo
capítulo porque habla de la conquista como un hecho fundamental que marca el origen y desarrollo de la creación artística, pero también configura una sociedad en torno a círculos del poder imperantes, ese sistema que mantiene y que perpetúa eh, visión masculina y donde están los esfuerzos también de nosotras las mujeres, bueno, en este caso de la literatura, pero pues emula todo para cambiarlo. Se observa cómo la literatura hay un canon que establece que todo ya está dicho, que los clásicos ya se dijo todo y la autora muestra cómo la academia es tan violenta que no te permite cuestionar o mirar con otros ojos desde una visión feminista o de género a los clásicos. Em, la autora dice tal cual cómo ha experimentado ese rechazo por querer presentar a la literatura con otra mirada. Beatriz se cuestiona por qué el componente de género, por qué la visión femenina en la literatura no es considerada verdadera literatura. Y esa es una pregunta histórica, legítima, y que también muestra cómo tenemos que leer a más mujeres, por supuesto, pero cuestionar hasta esta producción a las editoriales, ¿no? Lo que están vendiendo y cómo no dan cabida a lo que significa nosotras demostrando lo que es otra forma de interpretar el mundo, como es la literatura. Este texto muestra la literatura del boom latinoamericano que posee un estilo desprovisto de sentimientos hacia la pareja, los hijos, los vínculos, y la autora lo reafirma, ¿no? Y dice, es protagonizado también por personajes de clase alta, con intereses intelectuales específicos, superiores. ¿Y qué es lo que escribimos las mujeres? ¿Qué estamos escribiendo las mujeres? Y cómo nos enfrentamos a estas editoriales sexistas y a un público que lamentablemente, y creo que todas hemos sido víctimas, hay que reconocerlo, y la autora también lo reconoce, hemos sido víctimas de qué leer, qué estamos leyendo, cómo lo estamos leyendo y cómo lo estamos interpretando, ¿no? La academia tristemente es uno, y ella lo enfatiza muy bien, es uno de los lugares ideológicamente más machistas y hay que combatirlo. Silvia nos lleva a un camino por donde hace una línea temporal de la literatura desde los 80, 90, 2000, que está marcada por el miedo y se entiende en un contexto de la literatura del boom latinoamericano por las dictaduras latinoamericanas, donde hay narraciones de testimonios de movimientos sociales. Momentos de la historia de Latinoamérica muy fuertes y que debemos de luchar porque no volvamos a vivir y por supuesto también ser un parteaguas para y que para frenar los neofascismos y neoconservadurismos. Aquí la magia está en cómo las mujeres aparecen, mujeres indígenas, mujeres que están en la comunidad LGBT, y cómo mujeres jóvenes que están más activas empiezan a hablar de otros temas, ¿no? De las cosas que las entrecruzan, sus cuerpos, las violencias, el ser madres, ser hijas, la inequidad de género, la invisibilidad, los prejuicios, los estereotipos. Las temáticas de las mujeres van tomando relevancia porque las miramos desde otros ojos. Y hace un recorrido y muestra mujeres que pasa por Mónica Ojeda, Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, García, perdón, pero también este texto me llamó poderosamente la atención porque pensé en mis escritoras favoritas, ¿no? Jasmina Barrera, Daniela Rea, que hablan de lo cotidiano, pero que es profundamente político. La autora señala cómo estamos en una era de cambio en la construcción de la literatura. Y por último, el quinto ensayo, Economistas Invisibles, Inequidad de Género, de Angélica Ledesma. Bueno, aquí es una muestra desde esta teoría económica convencional que sostiene este sujeto racional hegemónico y que propone que todo sea el trabajo y también es que está en contradicción con la economía feminista, ¿no? Y presenta la economía como una disciplina académica y una práctica profesional en donde se está dominada por esta perspectiva masculina
que conlleva, por supuesto, este sesgo de género. Este texto es una invitación a la reflexión, a un proceso de autoconciencia de ella misma sobre la inequidad y cómo vamos construyendo la vulnerabilidad material y física. No es de extrañarse que evidentemente la economía pues esté llena de sesgos y subestime a las mujeres, pero también este texto va contribuyendo a que las mujeres economistas que aparezcan en los planes educativos. En este caso, la autora analiza la licenciatura de Economía del Instituto Politécnico Nacional y donde destaca esa falta de diversidad metodológica y teórica de poner el pensamiento económico de las mujeres al centro. Mm, Tengo más que decir de este texto, pero el tiempo me es muy reducido. Les invito a todas las personas que nos están viendo a que lo lean y vamos a pasar a una ronda de preguntas que vamos a hacer a las autoras y empezamos, ¿les parece? La primera pregunta, y si quieren empezamos como me aparecen en el orden de en el Zoom. La primera pregunta detonadora sería, ¿cómo los pactos patriarcales se operativizan en la academia? Doctora Angélica, por favor. Muchas gracias, Fátima. Pues me gustaría, es que estoy tratando de explicarlo como de la manera más sencilla, pero justo resulta complicado porque a veces esperaríamos como grandes acuerdos violentos, ruidosos, plasmados a lo mejor de una manera también igual de explícita y violenta, pero no están en la cotidianidad, ¿no? Y al menos en el caso de la economía, que bueno, se replica en otras disciplinas, lo vamos a encontrar primero a lo que le vamos a dar relevancia y a lo que le vamos a denominar económico, ¿no? A lo que forma parte del objeto de estudio de la economía. Entonces, cuando nos detenemos a analizar lo económico desde una mirada típica, pues nos vamos a encontrar con todo lo que esté en el mercado. Es más, seguramente muchos han escuchado oferta y demanda, ¿no? Y eso, en eso se reduce el mercado. O sea, algo que está afuera y que forma parte de este mundo de intercambio formal. Cuando reducimos la mirada a esta formalidad de lo que se llama el mercado, nos damos cuenta que, bueno, cuando prestamos atención nos podemos dar cuenta que muchas de las mujeres, eh, pues voy a hablar me voy a separar un poco, pero reconociendo que en este momento me encuentro en la formalidad académica, ¿no? Muchas mujeres se desenvuelven en la informalidad, ¿no? ¿Por qué? Por otra serie de explicaciones, eso nos lleva a preguntarnos por qué se encuentran las mujeres en la informalidad. Habrá quienes digan desde una mirada muy neoliberal, ¿no? Pues es que no le echan ganas, ¿no? Es que no trabajan igual, es que no son tan buenas, pero no, ya después cuando nos detenemos a ver el por qué, es porque muchas necesitan quedarse en casa para poder cuidar a otras personas, ya sean hijos, ya sean padres, cualquier persona, ¿no? Resulta que pues las mujeres terminan siendo las candidatas número uno para cuidar o para encargarse de otras personas. Entonces, eso limita las posibilidades formales que obligan a cumplir con ciertos horarios, ciertos parámetros que no se ajustan a este mundo como del cuidado. Entonces, en ese mercado que estudiamos termina siendo un mercado en el que participan principalmente hombres. Hombres con sus características, con sus necesidades, con sus posibilidades. Y eso genera este pacto del que estamos hablando. Y no se trata de un pacto que solo se haga de hombres entre hombres para hombres, ¿no? Se trata de estas prácticas cotidianas que a veces podemos ver muy inocentes, pero no, ahí están y las podemos reproducir, ¿no? Sin darnos cuenta. A mí me gusta mucho, así como en el ensayo, como dar cuenta
de que no siempre estamos tan conscientes como creemos, ¿no? Pese a conocer ciertos marcos de estudio, tener ciertos intereses, no tenemos como esa conciencia y también, bueno, todas las personas en esta cotidianidad podemos reafirmar estos pactos justo porque son, por decirlo de alguna manera, invisibles, ¿no? En la introducción decíamos, son hilos invisibles que ahí están y que necesitamos aprender a ver y a veces no basta con nuestra propia cabeza y experiencia para reconocer estos problemas, estas dinámicas que hay que combatir. Y ya no me extiendo más porque si no me emociono, gracias. Muchas gracias, Angie. Sheila, por favor. Gracias. Bueno, ya lo explicó un poco de lo que pasa, ¿no? Mi compañera Angie, pero yo quisiera primero comentar lo que sí se ha hecho para después decir en dónde no hemos estado atendiendo estas acciones que tienen que ver con la igualdad, ¿no? Con los derechos a la igualdad. Yo quiero comentarles que reconozco y que de hecho así se llama nuestro capítulo de desigualdad de género en la Academia Mexicana, Políticas de Igualdad y Conciliación en contextos de precariedad laboral. Y hay medidas, ¿no?, que mandatan a los estados a llevar a cabo estrategias para la no discriminación y la igualdad de derechos. Incluso deberían de estar en el ámbito laboral. La creación de nuevas leyes sería entonces necesario preguntarnos si también está incluyendo a nuestros espacios, ¿no?, laborales, reglamentos, sanciones, cómo estas normas, estos mandatos y roles de género, pues también son tomados en cuenta para ser reglamentados, ¿no? Acciones que se identifiquen como limitantes para las mujeres. Creo que allí no hemos avanzado mucho, si bien existen una serie de normativas que no voy a hablar aquí a nivel internacional y que ha posibilitado incluso que tengamos planeación con perspectiva de género, pero que no ha tomado en cuenta los cambios sobre todo socioculturales en los que estamos inmersas las mujeres y los hombres. En ese punto, es toda cuestión de los roles que tienen que ver con el cuidado, con la generación de bienestar, sobre todo en el espacio, la verdad, con la cuestión, por ejemplo, de sancionar estas violencias, creo que han sido generados, pero no dentro de nuestros espacios. Los roles que siguen estando dentro de nuestras organizaciones y también en nuestros espacios, en nuestros hogares, no hemos visto muchos cambios, ¿no? Cuando hablamos de ver estos pactos, por ejemplo, en el funcionariado, en la planeación de las políticas públicas, yo les pregunto justo también fuera y dentro de las organizaciones, ¿qué tanto se ha cambiado estas estructuras? Por ejemplo, preguntarnos quién hace qué hacen las mujeres. Seguimos teniendo mujeres realizando ciertas actividades que por lo general son actividades que disminuyen las posibilidades de acceder a beneficios, tanto económicos, licencias en cuestiones de maternidad, beneficios, por ejemplo, de posiciones de toma de liderazgo en igual de condiciones que los hombres, pues difícilmente, ¿no? También, por ejemplo, posibilitar estos pactos, posibilitan, por ejemplo, el que las mujeres denuncien sin ser cuestionadas por esas denuncias en las que demandamos espacios seguros, pues díganme quiénes, ¿no? ¿Quiénes están haciendo esas denuncias sin ser removidas, señaladas o perseguidas? Gracias. Qué terrible, qué terrible eso que enuncias, Sheila. Paulina, por favor, te damos la voz. Sí, muchas gracias. Pues en este capítulo fuimos coautoras, tanto Sheila como yo, entonces mucho de lo que ha abordado pues lo voy a retomar. Por ejemplo, considero que los pactos patriarcales en la academia no son declaraciones explícitas, incluso a veces están escondidos, ¿no?, entre lo normalizado, porque pueden ser en las formas en que se organiza el trabajo, las relaciones de poder que existe, se han naturalizado a grado de que hasta parece normal
cuando las mujeres tienen más actividades feminizadas. Y me dicen, ¿qué tienes en una actividad feminizada? Pues la gestión administrativa, el cuidado de estudiantes, la atención constante al alumnado, la coordinación de los eventos, actividades necesarias para el funcionamiento institucional, pero poco reconocidas en sistemas de evaluación. Entonces, sí se ha cambiado un poco, al menos en nuestra institución, cómo se ha reconocido el sistema de evaluación recientemente, pero por mucho tiempo no se reconocía todo ese trabajo y hay todavía bastante trabajo administrativo que nos demanda este tiempo y eso no nos permite, por ejemplo, nosotras que somos investigadoras, escribir, ¿no? Que a fin de cuentas eso es lo que nos va a dar un crecimiento en nuestra carrera profesional. O también aparecen estos pactos patriarcales cuando en la maternidad o en el cuidado de familiares, como mencionabas hace un momento, Fátima, aparecen pues ahí presentes, ¿no? De que necesitamos pedir estos permisos, necesitamos atender a nuestras familias, porque a fin de cuentas nuestro trabajo es un medio para cuidar a nuestras familias y no viceversa. Entonces, estos se vienen presentando como obstáculos para la productividad, pero a los hombres sí se valoran como que las trayectorias lineales sin interrupciones, ¿no? Entonces, ahí está también esta parte, o no vemos tanto a compañeros y colegas tan saturados en actividades administrativas como a colegas mujeres, ¿no? Entonces, también tiene que ver que se sostenga y como también mencionabas un momento, Sheila, de que quienes están denunciando porque existen prácticas de silenciamiento. O sea, se empieza a normalizar el acoso, se invisibilizan los logros de académicas, se pone en duda el compromiso con su carrera o porque no se pone en la camiseta, ¿no? Entonces, son estos engranajes que reproducen jerarquías masculinas aún cuando hay mujeres en esas situaciones, ¿no? Entonces, es como, y comentan, muchas mujeres comentamos en el feminismo, a veces no llegamos todas, ¿no? Entonces también quienes lleguen tienen que tener este compromiso de cuáles son las puertas que nos están abriendo, ¿no? Cuáles son los cambios que nos están dejando, porque aquí hay un punto delicado y necesario de nombrar. No solo los hombres sostienen esos pactos, también a veces somos mujeres quienes los reproducimos y nos incluimos porque no porque queramos perpetuar estas desigualdades, sino porque así aprendimos a trabajar. Esas son las conductas que nos enseñaron y no nomás, por ejemplo, yo vengo del sector industrial, entonces en el sector industrial yo pensaba, bueno, eso porque está la mayoría son hombres y muchos en la academia también son mayoría hombres, donde estoy sí somos la mayoría mujeres, pero aún así existen estas conductas que aprendimos como requisito como para sobrevivir y necesitamos identificar qué es violencia de género, aunque provengan de mujeres. Entonces, hay que adoptar estos modos de relacionarnos y de ejercer poder porque han sido definidos desde parámetros masculinos donde la dureza, la competencia extrema, la negación del cuidado o que delegues el cuidado se convierte en regla porque hasta uno como si no, no puedo pedir permiso, necesito estar siempre disponible para que me tomen en cuenta porque si no, ya no me van a considerar, ¿no? Entonces, cuando una mujer discrimina, invisibiliza o descalifica a otro, lo hace desde una lógica patriarcal aprendida y no deja de ser violencia de género, aunque quien lo ejerza sea un rostro femenino. Y lo más peligroso es que hacer estas prácticas tan normalizadas, muchas veces pensamos de que, es que así siempre ha trabajado, así siempre ha funcionado. Y no, no podemos seguir normalizando que este pacto siga operando. O sea, necesitamos cambiar el sistema que nos acostumbra a aceptar estas desigualdades como si fueran un precio natural de seguir creciendo en la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Importante la denuncia, ¿no? Unidas denunciando. Silvia, por favor. Bueno, yo creo que me uno a los comentarios de de mis compañeras y mis colegas, porque sí tienen muchas razones, ¿verdad? Hay una estructura que ya está planteada así, está armada así, y que nuestro reto es desestructurarla o deconstruir la réplica de estas conductas y actitudes. Hay una frase que me gusta mucho bueno, una idea que me gusta mucho de la antropóloga Rita Segato, que dice que la opresión de género se sostiene porque hay pactos digamos, acuerdos entre cofrades masculinos, ¿no? Y me parece que esto funciona a nivel global
a nivel de inseguridad, de violencia, por ejemplo, ya lo hablaba en México, pero funciona en toda Latinoamérica de la misma manera, que existe como una cuestión de, somos hombres, entonces somos como colegas y estamos juntos en esto, que es un poco lo que a mí me da la impresión que falta. Se está trabajando en eso, lo veo, pero me parece que falta un poco esto en la academia. Esto de que, justamente lo que comentaba Paulina, justamente esto, que a esas mujeres que llegaron a ese nivel, es como que sienten que para mantenerse ahí tienen que actuar como hombres, ¿no? Porque si no pierden privilegios o pierden, no sé, algo, ¿no? Y hay que empezar a romper con esos pactos. Creo que ese sería mi comentario. Ujú. Muchas gracias, Silvia. Les recuerdo a nuestra audiencia que estamos transmitiendo por Facebook Live. Déjenos sus comentarios y los vamos a contestar acá. Y por favor, denle like y compartan. Vamos a pasar a la segunda pregunta que es la siguiente. ¿Qué estrategias permiten enfrentar a las estructuras de poder y exclusión en el ámbito literario, académico o en cualquier área que relega y violenta a las mujeres en la academia? Por favor, empezó Angélica, por favor. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué estrategias permiten enfrentar a las estructuras de poder y exclusión en el ámbito literario o académico o en cualquier área que relega y violenta a las mujeres en la academia? ¿Cómo podríamos enfrentarlo? ¿Qué tendríamos que hacer? Ya te entendí. Bueno, retomando algunas de las conclusiones justo de mi ensayo, compartía que, bueno, hay partes estructurales que salen de nuestras manos, sobre todo en términos de las instituciones. Es decir, yo no está del todo en mis manos que, por ejemplo, los planes de estudio sean actualizados. Pero lo que sí es que existe la libertad de cátedra, ¿no? Entonces, si bien hay un plan de estudios, un temario, ahí yo en el ensayo platico sobre mi experiencia en una materia que es la de crítica de las teorías económicas contemporáneas. Y entonces comparto en mi ensayo que no me habían dado cuenta cómo no retomo las propuestas de mujeres economistas, ¿no? Que hayan planteado, que hayan sumado al trabajo de los hombres que regularmente estudiamos. Entonces dije, bueno, pues desde ahí, ¿no? O sea, no es, a veces como que queremos que los grandes cambios lleguen así, ¿no? Que todo se transforme, pero pues no, empiezan desde las acciones que llevamos a cabo, tanto de manera individual, ¿no? Como en grupo, cuando logramos encontrarnos, como pues en este momento, ¿no? Podemos conectar. Entonces, número uno, pues identificar. Creo que primero se necesita hacer un gran trabajo interno para reconocer la parte que ya tenemos trabajada y la otra mucha que seguramente no. Y después de eso, llevarlo a la práctica en diferentes dimensiones y en este caso, pues en la docencia. Entonces, poniéndome como ejemplo, pues llevando al salón de clases a estas ideas, ¿no? A estas mujeres que de repente son borradas, ¿no? Entonces es como, además de, junto con estos autores, también estaban estas autoras, ¿no? Ese es como uno de los primeros pasos, ¿no? Para ir combatiendo la borradura, el silenciamiento. Después está ya en la práctica, ¿no? En nuestra práctica, ¿cómo decirlo? Retomando esta frase, ¿no? De mujeres juntas ni difuntas. Entonces, como que dejar de ver a otras mujeres como una amenaza, ¿no? Puede ser que haya quienes sea más difícil que a otras, porque pues todas tenemos nuestras propias historias, ¿no? También recordar que a lo mejor si tuvimos malas experiencias, justo obedece a que estamos en esta estructura patriarcal, que como hablaban hace un momento, ¿no? De estas actitudes como de masculinas para defender el lugar, ¿no? Entonces,
no siempre estamos de ánimo, no siempre podemos ir combatiendo el mundo nosotras mismas, la verdad, pero creo que empezando como desde ese punto, dejar de ver a otras mujeres como una amenaza, creo que el siguiente paso después de eso es empezar a crear alianzas, trabajo en conjunto, como lo pudimos hacer para este libro, o sea, para poder realizar este libro, si hubiéramos aplicado la lógica que conocemos, yo no estaríamos aquí, la verdad. O sea, no, porque fue un ejercicio de cuidarnos, de esperarnos, de comprendernos. Y pese a esta dinámica, aún así, y lo mencionamos al final, una de nuestras compañeras se quedó fuera. ¿Por qué? Porque no pudo terminar, justo por la precariedad que ya se ha comentado. Pero bueno, o sea, es posible, ¿no? Estos cambios son posibles, podemos volver a conectar con otras mujeres, escuchar nuestras experiencias, también aprender que no porque nosotras no vivamos ciertos procesos de discriminación, de exclusión, no quiere decir que no existan o que no, o que a lo mejor esa persona que me los está compartiendo está mintiendo. Es como, no, más bien aprender a reconocer las diferentes experiencias, también a reconocer en ese sentido el nivel comentaba Paulina hace rato, los privilegios, ¿no? Entonces, como que reconocer quizá, no recuerdo si era Paulina o Fátima, reconocer que, pues sí tenemos ciertos privilegios al mismo tiempo que no, o sea, hay algunas áreas, otras no. Entonces, creo que cuando aprendemos a ver esas diferencias, esa diversidad entre nosotras mismas, también nos ayuda a ver el mundo diferente, ¿no? Entonces, me gustaría decir aquí como que los grandes cambios para cambiar el mundo y la academia, pero pues no es así de magnífico, ¿no? Es en las pequeñas cosas del día a día con las que podemos cambiar. Gracias. Y otros mundos son posibles si nos pensamos y nos relacionamos desde otro espacio. Por favor, Sheila. Sí, bueno, a mi parecer, yo empezaría como visibilizando las necesidades que tenemos las mujeres. O sea, somos mujeres distintas, ¿no? En estas necesidades somos académicas, somos investigadoras, somos activistas, muchos de nosotros, pero también somos madres, somos cuidadoras de padres que muchas veces necesitan cuidados especiales, al igual que los hijos. Participamos en labores comunitarias, es decir, tenemos necesidades distintas. Esas necesidades distintas tienen que verse reflejadas y visibilizarse también a la hora de generar planeaciones en nuestras organizaciones, ¿no? Identificar que somos madres de familia, algunas jefas de familias únicas, y sus situaciones y necesidades son distintas. Entonces, el generar el armonizar medidas que tengan que ver también con las políticas laborales y reglamentos internos de conciliación, vida familiar y trabajo, para poder entonces sí promover medidas que nos posicionen en igual de condiciones son necesarias, ¿no? Identificar estas diferencias. También, por ejemplo, identificar o hacer visible, como lo estamos haciendo ahora, de que la seguridad tiene que también estar o se relaciona con la precariedad laboral. Es decir, necesitamos oportunidades en igual de condiciones, contratos que no sean infinitos, ¿no? Temporales, espacios seguros para la denuncia, participar activamente en organizaciones que son, de alguna manera, guardan mucha relación con la cuestión laboral, como son los sindicatos. No tenemos espacios en los sindicatos para posicionar estas demandas y estas problemáticas, porque pareciera que fueran de los espacios privados, y no lo es así. Nos corresponde, son experiencias que estamos vivenciando, y ya no digo cuando tenemos necesidades que tienen que ver con la salud, es decir, a qué precio estamos desarrollando y produciendo ciencia, ¿no? No es una cancha igualitaria. Tenemos distintas situaciones, y cuando hablamos de ser madres, ser hijas, estar al cuidado de los padres o enfermos o de nosotras mismas,
pues esos temas no se discuten, ¿no? Ni siquiera se ponen en la tabla de negociación, mucho menos cuando son organizaciones que debieran estar presentes y que debieran estar promocionando condiciones de bienestar en la academia. Gracias, Sheila. Paulina, por favor. Sí, voy a retomar el punto de la salud que comentaba Sheila, porque precisamente, ¿no? A qué costo estamos resistiendo, ¿no? Por ahí tenemos un capítulo en proceso que habla de eso, o sea, de que podemos alcanzar, sí hemos podido alcanzar estos indicadores, pero a costo de nuestra salud. Entonces, hemos aprendido a resistir de distintas maneras. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos hacer? Algunas ya hemos empezado y algunas todavía se nos complica, pero mientras estemos en red lo vamos a jalarnos entre todas, que serían pues estas estrategias de autocuidado, de organización personal, aprender a ponernos límites, porque necesitamos saber que no todo es importante, diferenciar lo importante de lo urgente, priorizar la salud física y emocional, rechazar la idea de la disponibilidad de las 24 horas o 18 horas de que llegamos y todavía estamos contestando y atendiendo y descuidando pues nuestro entorno familiar. Y estos pequeños actos, aunque parezcan pequeños, son poquitos gestos políticos que nos ayudan a no normalizar que son conductas de violencia, ¿no? Entonces, en lo colectivo también hemos encontrado fuerza en las redes de apoyo, porque a lo mejor yo lo he normalizado de una forma, pero mi compañera lo identifica y me lo hace ver. Entonces, hemos tenido bueno, me siento yo muy afortunada de tener una red de apoyo física, de tener una red de apoyo también virtual, mi red de apoyo que está parte aquí presente, y eso nos ha ayudado a tejer comunidades de acompañamiento entre colegas, de compartirnos información, de cubrirnos incluso cuando alguien necesita ausentarse por cuidado de familiares y nosotros decirles, atiende tu situación, nosotros le seguimos y luego a lo mejor me va a tocar a mí porque pues todas somos cuidadoras, hasta quienes no tienen hijos. Las mascotas también requieren a veces también atención, entonces nos apoyamos en estos procesos y son redes fundamentales porque rompen el aislamiento en el que muchas veces nos sentimos y nos empuja el sistema académico y vemos que a veces estas personas que sí están aisladas, mujeres que están aisladas, es más difícil para ellas alcanzar estos indicadores. Entonces también nosotros jalar, incluir, integrar. Y pues también están las estrategias que se impulsan desde abajo, como integrar la perspectiva de género en comités de evaluación en los que estemos. Si ya empezamos a participar en grupos de género dentro de la universidad, promover investigaciones que se hagan visibles las desigualdades desde nuestras áreas. Por ejemplo, yo estoy en el área de ciencias administrativas y he empezado a trabajar lo que es las situaciones de género en estas áreas, en los negocios internacionales, en los tratados comerciales. Entonces, es como aportar, siento que es mi granito de arena que es para que vayan habiendo estos temas. Entonces, este punto clave es que aquí nos confrontamos, evitar esa confrontación cuando la violencia viene de otras mujeres, ¿no? Y aquí pues necesitamos estos grupos de apoyo y como dije antes, muchas veces reproducimos conductas que hemos aprendido y que creemos que son profesionales, como competir en lugar de colaborar. Yo en lo particular, yo cuando entré al doctorado me acuerdo que mi tesis fue de competitividad y ahora es un término que ya no quiero utilizar aunque es en la global y hablo más de cooperatividad, de cooperación internacional. Entonces son esas pequeñas resistencias que vamos yendo un poco a poco y que nos va a ayudar a enfrentar esas estructuras de poder, porque la competitividad es una estructura de poder y es también lo que se nos exige. O sea, un perfil de profesor PRODEP es un perfil competitivo, pero a veces también lo podemos tener si nos apoyamos entre todas y hacemos algo colaborativo. Entonces, así es como vamos aprendiendo, pues como todo, ¿no? Vamos resistiendo, romper la inercia de lo normalizado y ahí vamos en el camino. Muchas gracias. Qué bonita palabra, cooperación. Silvia, por favor. Bueno, yo voy a hablar desde mi disciplina, que es la literatura. Es lo que trabajo y me parece que, bueno, que aporta quizá algo desde otra mirada a la perspectiva feminista.
En literatura actualmente están surgiendo discursos que yo considero que es donde está puesto, digamos, la literatura de por sí, la definición global sería que es un reflejo de la realidad, ¿no? Es decir, si bien contiene ficción, es un reflejo de la realidad. Entonces, consumir y aportar a la literatura que se está haciendo ahora con una perspectiva en su mayoría de género y también inclusiva de las disidencias, de las marginalidades, de los diversos tipos de mujeres, infancias, que es algo que no está presente, me parece que es algo importante y que es una aportación pues a la discriminación y a la cuestión de la vulnerabilidad en la academia en la que estamos sometidos, ¿no? A hablar de estos temas, consumir estos temas, como decíamos recién, la cuestión de las escritoras estas que es el nuevo terror, ¿no? Este terror que antes era el fantasma que estaba afuera o que venía a la noche y que era algo fantástico y pasó a ser de fantástico a real. Ahora el terror está dentro de tu propia casa, ¿no? De un familiar violento o lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la literatura está dando todas las herramientas para que nuestra forma de ver la realidad cambie. Es cuestión de utilizarlas, tanto en nuestras clases, igual también lo que hablaban recién las chicas de colaborar me parece importante, pero desde mi área lo que yo hago es eso, trabajo con estos discursos nuevos que de cierta manera generan una influencia también en la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, sin recordándole a nuestro auditorio que nos puede mandar sus preguntas para hacérselas a las ponentes. La tercera pregunta sería, ¿cómo la hiperproductividad científica derivada de la cultura neoliberal en la academia termina invadiendo y difuminando la frontera entre el tiempo de ocio y el horario laboral de las mujeres en la academia? Angélica, sí, Ok, sí está aquí. Ah, sí, pensé que se había sí. sido. No, híjole, pues es que de nuevo entramos a esta parte de lo cotidiano, ¿no? Y es la mezcla de muchas precariedades y aquí ya voy a empezar a hablar de otros temas, pero es necesario. Algo de lo que poco se habla, pero que la mayoría experimentamos es una situación de precariedad dentro de la academia en diferentes dimensiones que van desde la pobreza de tiempo a la violencia institucional, la incertidumbre y la inestabilidad laboral. Quienes somos investigadores postdoctorales, contamos con una beca que quien nos pregunte a cuánto asciende nuestro ingreso, pues nos va a decir que somos privilegiadas y que ya quisieran, ¿no? Y es verdad, sí reconocemos que el ingreso durante un periodo puede ser bueno, pero es temporal. O sea, es por un año, 2 años, 4 años, si es de la Secretaría de Ciencia, actualmente es posible 5 años. Y lo que no nos dicen es que después de esos 5 años, quizá esperaríamos que las cosas continuaran así, ¿no? Que a lo mejor me voy a quedar en la institución en la que me encuentro realizando la estancia. Sin embargo, no es una posibilidad para todas las personas, ¿no? Que las instituciones nos retengan. ¿Por qué saco esto a colación? Porque hablaste de la hiperproductividad, ¿no? Estos periodos en los que podemos tener acceso a una beca son como una oportunidad, o al menos así yo lo he vivido, una oportunidad para poder hacer todo lo que quiero hacer en el ámbito académico. O sea, quiero escribir, quiero organizar actividades, quiero estar con otras compañeras. Sí, quiero aprovechar el tiempo al máximo. Además de que si nos vamos al tema decía Pau, el concepto de la competitividad, ¿no? Si nos vamos al tema de que cuando queramos concursar para una plaza, van a comparar nuestros currículums, o sea, es una obligación
una obligación cumplir con lo que se espera en tu currículum, ¿no? O sea, para que comparativamente, digamos que arrebates tu lugar, ¿no? O sea, ese lugar sea tuyo, sí o sí, eso por la buena, porque hay otros temas de que hablar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es la mezcla de muchas realidades, ¿no? Este tema de la precariedad que nos lleva a que estos momentos en donde tenemos una beca los aprovechemos al máximo, no le saquemos así, los exprimamos, hagamos todo lo que queramos. ¿Y a qué nos lleva eso? Pues a hacer justo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas por el futuro, por nuestro bien, o al menos eso podemos llegar a pensar, ¿no? Entonces está por un lado tratar de que en el futuro aumentar las probabilidades de seguir en la academia, de si no estamos, no nos quedamos en la institución que nos acoge por un tiempo, pues que alguien más nos reciba en algún lugar. Entonces, esta incertidumbre nos lleva a practicar eso, o sea, la hiperproductividad, o sea, ¿cómo permitirme en este momento que es pasajero descansar, por así decirlo? ¿Cómo permitirme descansar si esto se va a acabar, ¿no? Si esto se va a acabar, yo necesito hacer lo que se espera que haga para que más adelante pueda, permanecer. Entonces, yo estoy compartiendo un poco de mi realidad, pero no es solo mía, sé que es de otras personas. Entonces, desafortunadamente, y cuando yo era niña, veía mucho esta frase de mientras otros duermen, tú trabaja, y mientras otros hacían, y entonces se clava aquí como una idea difícil de soltar, ¿no? Eh, y eso junto con esta mezcla de incertidumbre y precariedad pues nos lleva a ese tipo de prácticas, porque a veces es fácil como sentarnos en la silla del juez para decir, tú eres neoliberal, tú eres productivista, tú eres de esta u otra manera, ¿no? Pero no es, sí, claro, ¿no? Sí, eres tú practicándolo, pero no es nada más que quieras ser tú haciéndolo, ¿no? Sino que el medio te obliga, pues finalmente es algo estructural, ¿no? A que si quieres sobrevivir, tienes que mantenerte en ese ritmo, ¿no? Entonces, por ahí también hay una frase, ¿no? Que publica o perece, ¿no? Publica o perece en el caso de la academia. Entonces, ¿cómo es que, pues, entra en las disciplinas o entra en todos nosotros? Pues es que ahí toca hablar justo de esto, de lo que ya me extendí, ¿no? De que hay precariedad, de que por más reluciente que se vea que somos doctoras, ¿no? Que estamos en instituciones, hay muchas cosas detrás que trabajar para que esta dinámica de productividad en donde cuentan los puntos y etcétera, cambie. Y entonces ya, para ir cerrando, ¿por qué pasa esto de que se borran los límites entre la vida académica y pues nuestra vida, ¿no? Pues es justo por eso, porque necesitamos extender lo más que se pueda la liga, las oportunidades, los espacios para pues poder permanecer aquí, ¿no? Y ya, no me extiendo más. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Yo creo que lo que dijiste nos toca a muchas personas que estamos en esta estancia postdoctoral, pero también se enfrentan a aquellas personas que quieren acceder a la estancia postdoctoral y el sistema las rechaza, ¿no? Y empieza el cuestionamiento de tu tema, tal vez no es viable para el sistema, ¿no? O, o te sigue faltando productividad para que se te dé el espacio, ¿no? Que te sigue subsumiendo a la precariedad y a la imposibilidad de avanzar. Muchas gracias. Por favor, Sheila. Sí, bueno, qué bueno que tocó el tema, Angélica. En realidad tendríamos, ese es el escenario cuando eres ser investigadora, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, somos docentes investigadoras y tendríamos más o menos unos 7, 8 indicadores que cumplir antes de llegar al indicador de producción. Es decir, tenemos tutorías, tenemos comisiones, tienes que tener cuerpos académicos, tienes que tener horas para dirigir tesis. Tenemos 4 o 5 tesis dirigiendo en este momento, tenemos horas clase,
tenemos que participar en todo lo que tiene que ver con planeación institucional, tenemos que participar, por ejemplo, en actividades de difusión, de divulgación, de producción, tenemos que participar en elaboración de planes, participar también en actualización de materias, es decir, eh, se hacen tantos, tantos y tantos indicadores para poder decir que nuestro desempeño académico pues es alto o es bajo. Casi la cuestión de la docencia se limita a un solo porcentaje, por lo cual nosotros tenemos que entrarle a todo. En la frontera, si me dicen en la frontera entre el ocio y lo laboral, pues definitivamente nuestros espacios de comida a veces se reducen a 30 minutos cuando son 4 horas y entre lo que vamos, cocinamos, planeamos, organizamos clases, estamos a veces hasta en 3, 4 juntas a la vez y en los descansos pues es inimaginable, como bien lo comenta la doctora Angélica y mis compañeras, pero eso es lo que se necesita para poder demostrar que estamos desarrollando y estamos actualizadas para poder acceder, por ejemplo, a una candidatura en sistema de investigadores o investigadoras y tener acceso a otros incentivos que por lo general se llevan en la academia, ¿no? Como lo son los PREDEPA y otros, ¿no? Entonces, pues queda muy poco espacio reducido para el ocio y muchas veces el ocio es mal visto. Es decir, me llegaron a comentar en cursos de capacitación, ¿qué harían las mujeres con tanto tiempo libre? Imagínense, pues no queda para el autocuidado, no queda tiempo tampoco para pensar en nosotras y creo que se desdibuja esos espacios de odio, de espacios de ocio y de autocuidado y de cuidados para los demás también. Muchas gracias, Sheila. Y bueno, también con ciertos discursos, ¿no? Que terminan siendo de odio cuando nos cuestionan. Claro, por supuesto. Por favor, querida Pau. Sí, pues de hecho, ahora sí que retomando la pregunta, para la hiperproductividad, precisamente, es uno de los sellos de la Academia Neoliberal. Publicar más, conseguir más proyectos, bajar más recursos, dirigir más tesis, estar en más comités, todo medido con indicadores cuantitativos. Y este tipo de lógica convierte el trabajo académico en una carrera donde nunca es suficiente. Y para las mujeres el impacto es aún mayor, porque además de cumplir con todos esos estándares, seguimos siendo las principales responsables de los cuidados. Y aquí me gustaría subrayar algo que mencionó en el capítulo. Las desigualdades se agravan cuando cuidamos a dependientes con discapacidades físicas, neurodiversidades, trastornos de la salud mental, infancias, personas mayores o enfermedades de gravedad cuando son propias. Entonces, esta hiperproductividad invade nuestro tiempo de ocio, pero también invade nuestro tiempo de cuidado y genera una sobrecarga que no solamente es injusta, sino que es insostenible y que repercute en nuestra salud mental y física. Entonces, hablábamos nosotros en nuestro capítulo al principio de todas esas regulaciones que existen y que deberían permitir conciliar la vida laboral y la personal. Entonces, significa que actualmente la academia espera que produzcamos al mismo ritmo que un académico que no tiene cargas de cuidado o que las cargas de cuidado la lleva su pareja o su madre o sin reconocer que partimos de condiciones diferentes. Y todo esto nos va a generar ansiedad, agotamiento emocional, enfermedades físicas, los casos de burnout que yo creo que todas las que estamos aquí hemos padecido. Y todo esto está documentado, o sea, nos está documentado por otras académicas que han hecho estudios al respecto. Entonces, ahí es cuando nosotras hablamos de violencia estructural. No solamente es exceso de trabajo, es el sistema que desconoce deliberadamente estas realidades que tenemos las mujeres académicas. Nos siguen exigiendo productividad a cualquier costo y aparte la autoexigencia porque alcanzar esos indicadores pues nos genera más recursos. Entonces, si no los alcanzamos, si no trabajamos a estos ritmos, también nos seguimos en términos, pues precarios, porque la base, como en sí, pues es una base que es, baja, sí, es alta comparación de promedios a niveles nacionales, pero a comparación de nuestros colegas que trabajan casi lo mismo que nosotros, pero con mayor disponibilidad de tiempo y nosotras tenemos que sacrificar nuestro tiempo de ocio y nuestro tiempo de cuidado. Entonces,
Eso es lo que nos impacta, ¿no? Eso es como nos va invadiendo todo este fenómeno. Qué preocupante, qué preocupante estamos todas en esta situación. Silvia, por favor. Bueno, a mí me toca hablar cuando ya dijeron todo lo que yo tengo en la cabeza, es ese, me ganaron. Pero sí, a ver, hay una cosa que es básica, que es que lo que decía Paulina, ¿no? Partimos desde la desigualdad. Y por más que a mí esta discusión la he tenido muchas veces con alumnos, con colegas, esta cuestión de, bueno, pero yo también ayudo. ¿No? Bueno, pero yo también cuido a mí. Nunca lo vas a llegar a hacer al nivel y quizá, no sé, esto tiene que ver con causas culturales, estructurales, ya arraigadas. No hay manera de que se pueda hacer 50 y 50 con la crianza. No hay manera. Por mucho que participen, sus horarios de trabajo, sus manejos de sus tiempos, no se puede equiparar para que sea mitad y mitad jamás. Al menos hasta ahora. Estamos en una sociedad en donde no sé si en algún país de Europa se haya llegado a eso, creo que sí, pero en Latinoamérica, por lo menos por los índices y estadísticas que he visto, no. Entonces, partiendo de diferentes niveles donde ellos tienen, no sé, un 40, un 30% más que nosotras, obviamente vamos a estar en desigualdad respecto a ellos, ¿no? Y me refiero a ellos en el sentido de que, vamos, cuidemos a quien cuidemos, siempre es más tiempo, ¿no? Otra cosa que también me parece importante es hablar de la calidad que le damos a las tareas de cuidado. Porque la verdad es que en mi caso, no sé si se ha hablado con varias personas también, el hecho de cuidar también trabajar con esta hiperproductividad nos obliga a cuidar peor. Al menos en mi caso, o sea, yo trato de poner mis tiempos. Este momento no veo el celular, estoy con mis hijos, es imposible, a veces son los correos, los mensajes, cosas urgentes que hay que mandar, documentos. Es casi imposible que no merme las tareas de cuidado. Te vuelves una peor madre, te vuelves una peor cuidadora, disminuye tu calidad de cuidados y disminuye también tu productividad. Entonces, en ese sentido, es una carrera en la que nunca vamos a ganar, al menos hasta que haya algún cambio más de base, ¿no? Y bueno, con eso que cierra Silvia, vamos a pasar a la pregunta número 4, que tiene que ver que, ¿dónde queda la responsabilidad universitaria frente a la necesidad de construir condiciones dignas para las mujeres, ya sea que maternen o que, y si no lo son, que son cuidadoras? Ale, por favor. Digo, Angélica, perdón. Ah, ¿a quién le habla? Cambio mi lugar con Silvia, porque creo que tiene más experiencia además para que no le toque al final como hasta ahora. Vamos, Ay, muchas Silvia. gracias, qué linda. Angie siempre pensando en las demás personas. Es increíble. A ver, la pregunta era, de nuevo así rapidísimo, Sí, perdón. claro. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las universidades para construir condiciones dignas para que las mujeres puedan maternar o si son cuidadoras, pues lo hagan con dignidad? Ujú. Sí, esta pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Porque obviamente en la universidad donde estoy yo hay un comité de género y todo esto, y la cosa sigue igual. Es como que, vamos, de repente se generan políticas urgentes, políticas express, por así decirlo, que, bueno, esta va a ser el comité de género, ¿no? Y bueno, finalmente esto en la realidad no se ve reflejado, ¿no? Ay, me distrajo el mensaje ahora. Pero yo creo que la universidad sí tiene quizá no podemos ahora a nivel gubernamental crear guarderías en todas las universidades, quizá eso requiere unos costos y una organización estratosférica mucho más amplia de lo que ahora se puede. Pero algo que a mí, que yo veo siempre es esta cuestión de los alumnos son todos iguales. Esto lo siguen aplicando los maestros. Los alumnos son todos iguales. Entonces, si vos tenés un hijo y faltaste, lo siento, acá son todos iguales. Ese tipo de políticas no pueden seguir. Tiene que haber
por lo menos que el comité de género regule las conductas arcaicas de los maestros. Porque realmente ¿qué es lo que mide tu índice de producto? ¿Qué instancia mide que tanto tú te desarrollas en tu ámbito universitario, ¿no? Primero como alumno, tus profesores. Entonces yo creo que partiendo de ahí, tiene que haber nosotros, obviamente los profesores, aplicar estas políticas de inclusión que no son iguales los alumnos. Es mentira eso que son iguales. Entonces, partiendo de esa cuestión, de esa ficción de que todos somos iguales, nos quitan derechos a las personas que tenemos el doble de carga, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por lo menos tener un poco de conciencia de eso a los profesores, como pedirles eso al menos para empezar, ¿no? Muchas gracias, Silvia. La verdad es que eso, hasta para una tesis, ¿no? O sea, ese planteamiento que haces, por supuesto. Vamos entonces para atrás. Paulina, por favor. Anda. Bueno, yo lo que considero, porque eso sí me ha tocado pues, vivirlo, ¿no? Soy madre de 3 hijos, entonces en diferentes etapas, y una de mis niñas tiene una neurodiversidad, entonces hay veces que necesito ciertas condiciones o ciertas reuniones que atender, juntas que ver con maestros, así como nosotros tenemos un horario de trabajo, pues también la educación básica tiene un horario de trabajo, entonces ahí chocan nuestros horarios, no es algo que pueda hacer después de mi hora laboral, como ojalá siempre quisieran, ¿no? Siento que a veces es como que esperarían que resolviéramos todo nuestro tiempo, cuando es de comida, cuando es tiempo fuera, entonces ahí hay que revisar esta situación, ¿no? Y pues ojalá hubiera no solamente más guarderías, sino esas condiciones flexibles. Entiendo que como mencionan anteriormente, de que a lo mejor puede ser un gasto muy grande, pero tenemos convenios de vinculación, entonces ahí podemos hacer uso de estos convenios, hacer convenios con redes, con guarderías, con centros deportivos, con aquellas instituciones que nos permitan dejar un espacio o tener un espacio para dejar a nuestros hijos durante el horario que nosotros también tengamos que trabajar, sin que nos cueste dinero también. O sea, sí nos va a costar, pero oye, aparte de que trabajo todo esto y todo lo que le invierto y todavía me cuesta porque necesito dejar a mi hijo en un espacio seguro y hay que pagar pues de que la actividad extracurricular o que las asesorías académicas, y la verdad, como también comentaba hace un momento, la culpa que tenemos por nuestras maternidades de que creemos que no siempre es suficiente, pues no, no va a ser siempre suficiente. Entonces tenemos culpas por todas partes. Entonces, ¿dónde queda esta responsabilidad? Pues pues ya sería muy prudente que se flexibilizaran horarios en casos de maternidad o cuidado de dependientes sin que eso afecte nuestra trayectoria académica, que se reconozcan estas interrupciones, que se evalúe, como decía también hace un momento, cada condición, dependiendo, ¿no? Entonces, yo la verdad soy muy flexible porque yo también viví la maternidad de mi primera hija en situación universitaria, entonces tuve maestras flexibles que por gracias a ellas hoy tengo un grado completado, entonces tampoco es de facilitar las cosas, sino en la manera que ellas pueden también ver cómo se les puede apoyar. Entonces, también esta parte yo me tocó una vez un docente que decía, es que la alumna está incapacitada, pero eso, como dijo, la maternidad no es una incapacidad y que se le iba a evaluar igual. Y digo, pues si la alumna estuviera operada por cualquier otra enfermedad, se le hubiera evaluado igual, ¿no? Pero es como si esa fue su decisión. Entonces, necesitamos capacitar desde las universidades también a directivos, a coordinaciones en cuanto a estos temas, ¿no? Porque legalmente están las bases para poderlo hacer. Entonces falta esa parte de conciliar lo que se alcanza a hacer con lo que queda pendiente, ¿no? Y pues como sigue trabajando nuestro Sistema Nacional de Cuidados, pues esperar a que nos llegue, que lleguen esas, bueno, entre comillas, 40 horas que ya tenemos, pero con estas te llamamos horarios intermitentes, pues no trabajamos 40 horas, trabajamos en esos espacios, nos trasladamos en esos espacios, maternamos y cocinamos en esos espacios y eso pues también nos queda con esta sobrecarga de individual, ¿no? Entonces,
pues sí, que la responsabilidad universitaria todavía le queda un pendiente. Decía yo hace un poquito en un foro, nos tocaba hablar sobre ello, de que se establezca desde la ley de universidades. O sea, si esto estuviera desde la ley de universidades, pues lo pudiéramos bajar. Entonces, aquí no es hablar de esta institución si lo tiene o esta institución, ¿no? Porque incluso ya hay observatorios de género de las universidades y ahí podemos ver que nos falta, al menos aquí internamente, nos falta en conciliación a comparación de otros, pero si partimos desde que la regulación lo exija, pues simplemente por alcanzar. Digo, ahorita con el nuevo CAES están haciendo un buen trabajo y creo y esperemos que mejoren las condiciones, ¿no? Hay que trabajar en ello y pues vamos a seguir ahora siendo parte de estos nuevos comités, pero pues poniendo esta perspectiva de género. Gracias. Gracias, Paulina. Por favor, Sheila. Bueno, ya también me ganó Paulina. Pero sí, yo considero que es necesario que estas regulaciones internacionales no solamente se quede en el Estado mexicano con que tenemos que planear con perspectiva de género, tenemos también que modificar o firmar tratados internacionales que tienen que ver con con el trabajo, con los empleos, que creo que poco se ha ratificado, por ejemplo, la ratificación 156 de la Organización Internacional del Trabajo vincula a las personas con responsabilidades familiares y genera medidas para que los empleadores puedan tener mecanismos de garantizar el acceso, el reintegro, la permanencia al trabajo, como lo es la jornada laboral, que bien comentaba Paulina, y flexibilidad de horarios, y como ampliar servicios esenciales, ¿no? De guarderías, de cuidados, pero eso no está llegando a las academias. ¿Por qué no estamos armonizando nuestros marcos legales también en el ámbito laboral? Creo que por ahí necesitaríamos estar generando también estas armonizaciones, estas actualizaciones a nivel interno de las universidades. Muchas veces nosotros damos los cursos de planeación con perspectiva de género o presupuestos y nos quedamos a nivel generar, por ejemplo, protocolos de atención, comunicación incluyente y desagregación de información basado en sexos. Y hasta ahí. Entonces creo que hay muchos espacios, muchos mecanismos que podemos implementar y muchas áreas de oportunidad en el ámbito laboral. Muchas gracias, Sheila. Por favor, Angie. Muchas gracias. Voy a tratar de no extenderme tantísimo, pero creo que aquí me falta también hablar, bueno, justo junto con las regulaciones, pero a veces algo que a mí me ha llamado la atención en diferentes temas es esta parte de cómo a veces un primer paso es la formalización a través de las regulaciones o reconocimientos constitucionales, leyes, pero que no se termina ahí los temas, ¿no? Porque la regulación no basta para llevarlo a la práctica. Por eso decía hace rato, ¿no? Hablaba de empezar a cambiar a través de pequeñas acciones. ¿Y a qué voy con esto? No porque las compañeras hablaran de la regulación, no tiene que ver por eso, más bien es porque mi punto es que a veces como que esperamos a que se reconozca institucionalmente algo para que sea. Pero en el discurso justo del cuidado, de los sistemas de cuidado, etcétera, pues se habla mucho, incluso del discurso feminista, ¿no? De poner la vida en el centro. Entonces, muchas veces todavía nos falta practicar eso, de poner la vida en el centro. ¿Cómo que nos falta poner la vida en el centro? Sí, o sea que entre nosotros mismos, o sea, entre la comunidad académica, este, practiquemos esta flexibilidad de la que nos hablaba Silvia, ¿no? En el caso de los profesores de, no, pues tú no eres diferente, tú eres igual, o nos comentaba Pau sobre de esta estudiante, ¿no? De que por haber tenido un bebé, eso no era equivalente a tener una enfermedad, ¿no? Y que entonces se trataba diferente. Eso tiene que ver pues con nuestro imaginario, nuestras prácticas cotidianas. Entonces, ¿qué creo que hay que empezar a hacer? O desde las universidades, claro, y desde lo que están nuestras facultades, empezar a practicar esa flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, este, este semestre platicaba con una alumna y me decía, profesora, en ocasiones voy a llegar tarde, pero bueno, yo desde el principio
les digo a mis estudiantes, necesitamos comunicarnos, somos personas y yo sé que ustedes tienen una vida más allá de este salón. No necesito que me cuenten toda su vida, pero si pasa algo, por favor, avísenme, díganme para que yo sepa qué está pasando. ¿Por qué? Porque es que me extiendo, pero hace falta. ¿Por qué? Porque yo considero mucho la asistencia, porque les digo a ellos, yo voy a evaluar los pequeños pasos que hacen todos los días. Yo no los voy a someter a trabajos en los que se van a desvelar o exámenes en donde se van a estudiar la última semana todo para pasar el examen. Les digo, no, yo voy a estudiar como el trabajo continuo. ¿Para qué? Para que, yo les digo eso, es mi forma de cuidarlos a ustedes. Yo no quiero que se desgasten ni mentalmente ni físicamente. Entonces, si la asistencia para mí es importante, avísenme cuando pase algo por lo que no van a poder llegar a tiempo, necesitan un tiempo extra, no lo sé, ¿no? También les doy como un margen. Les digo, yo los reconozco como adultos jóvenes y sí tomo en cuenta la asistencia, pero el 80%, ¿no? Les digo, con el 80% ustedes ya cumplen. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen un margen del 20% para ejercer su agencia. Si están cansados, si se enfermaron, si no quieren ir, porque a veces también pasa, ok, tienen ese margen de elección. Pero cuando pasan cosas fuera de su control, manténganme informada para saber qué está pasando. Total, que ahora sí ya lo aterrizo a lo que me dijo mi estudiante. Me dijo, profesora, a veces voy a llegar tarde. Es que fíjese que tengo una niña y yo así, yo ni por enterada, ¿no? Eso fue como la segunda, tercera semana. Y yo, ok, dice, sí, es que en la mañana voy a trabajar, salgo, después voy por la niña y la llevo a otro lugar en donde la cuidan, porque en el primer lugar donde la cuidan en la mañana ya no la pueden cuidar, entonces la tengo que llevar a otro lugar y luego de ahí ya vengo acá a la clase. Y yo me quedé así impactada, ¿no? Y yo como que, claro que puedes llegar 15 minutos, o sea, es de las que menos llega tarde, la verdad, o sea, es de las que menos. Pero encima de eso me estaba avisando que a lo mejor algunos días se iba a complicar. Y yo así como que por favor, no, ay, gracias por decirme y no te preocupes, ¿no? Pero este tipo de prácticas, de reconocernos como personas, lo que pienso yo, son las que nos ayudan como a empezar a hacer un cambio y a vernos diferentes, a que tanto los estudiantes nos vean a nosotras como seres humanos sintientes, ¿no? Porque hay cada caso, ¿no? Que incluso hay bullying hacia profesorado, ¿no? Entonces, que nos vean a nosotros como seres humanos y que también pues sepan que pues uno los reconoce, ¿no? Reconoce tanto su autonomía, su agencia, como pues que tienen necesidades más allá de ir a la escuela, ¿no? Entonces, creo que este tipo de prácticas, cuando las empezamos a implementar, nos ayudan a ver que las cosas pueden ser diferentes y que entonces podemos empezar a hacer cambios dentro de la misma institución y ahora sí pasando a lo de las regulaciones, porque me parecen muy importantes. De hecho, no quiero que parezca como que lo estoy diciendo que no, que eso no, más bien que entonces las regulaciones cobren aún mayor sentido, ¿no? Y que no, y que pasen del papel, ¿no? Que pasen a la práctica cotidiana y que entonces estos mecanismos que a veces son violentos o de coerción en la dinámica escolar y académica, pues sean más sensibles, ¿no? Más humanos. Entonces, ¿cómo la universidad puede convertirse, o sí, podría transformarse? Pues es a través de estas prácticas. Y ya les prometo que con esto cierro, pero algo que me sorprendió mucho hace poco de una amiga es que me platicó que cuando recién tuvo a su bebé, contó con el apoyo del equipo de trabajo con el que estaba. Ella era estudiante y me decía, es que cuando yo tenía que ir a tal lugar, me regalaron una carriola, ¿no? Entonces alguien se llevaba a la bebé a caminar o la llevaban a tal facultad donde estaba su papá. O sea, me pareció así como que muy interesante cómo la comunidad se involucró en su caso, ¿no? Pero en este momento, al menos a mí me parece sorprendente cómo es que todos se pudieron involucrar, que es de lo que se habla mucho, ¿no? La corresponsabilidad del cuidado. Y es eso, la corresponsabilidad, o sea, que veamos que nosotras, no, todas las personas, podemos sumar al cuidado
no solo de nosotros, no solo de los estudiantes, sino también incluso de estas infancias, ¿no? Que a veces, pues hay otros casos en donde simplemente aquí no puedes traer porque aquí no es guardería y a ver dónde lo dejas, ¿no? Es cambiar esa mirada, ¿no? Todos incluso podemos ayudar a que esta infancia crezca aquí, ¿no? Y bueno, ya no me extiendo. Muchas gracias y creo que es desde esa práctica cotidiana que lo podemos cambiar. Muchas gracias, Angélica. Creo que nos vamos con un montón de reflexiones, en particular de empezar a hablar, repensar sobre la creencia colectiva. Vamos a pasar a una ronda de reflexión final. Por favor, le damos la palabra a Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Había algo que habíamos pensado, pero al final por algún motivo no lo hicimos, así que me gustaría hacerlo rápido, que es contar cómo fue que llegamos a juntarnos, así de manera express. Bueno, por algún motivo me llegó a mí la convocatoria al concurso de premios Sor Juana. Faltaban tipo 2, 3 meses, pocos meses faltaban. Y yo me propuse hacerlo sola, pero dije, a ver, eran como ciento y algo de cuartillas, la verdad es que el tiempo no me daba. Entonces, en ese momento yo tenía una cuenta de Facebook, por milagro, porque luego la cerré. Entonces me ocurrió publicar en Facebook, así, sin conocer a nadie, ¿alguien quiere participar de un capítulo, de un texto? Y bueno, Angie me contesta. Me acuerdo que ella respondió algo así como, bueno, no es que me urja, pero pues a ver, dime de qué se trata, ¿no? Y ya le conté, bueno, fue algo que de verdad me gustaría destacarlo porque eh, fluyó tan bien. Yo nunca pensé, porque vieron que en Facebook y en redes sociales siempre la gente se pelea y todo es así, como, ay, pero yo no quiero, pero yo... Acá fue, ok, hacemos esto, ok, vamos a juntarnos. A la noche nos juntábamos así, 8 de la noche, después de que nuestros hijos quizá dormían o que, no sé, alguna cosa así, o que teníamos, después de trabajar muchas, nos juntábamos ya bien cansadas, así todas ojerosas, ¿no? Y pues ahí a platicar de nuestra obra y qué íbamos a hacer. Fluyó también, y bueno, esto es una de las, me gustaría resaltar eso, que es un ejemplo más de los muchos que hay, de que sí se puede hacer comunidad entre mujeres, de que sí se puede ser, que haya sororidad, que sí nos respetamos nuestros tiempos. A mí me esperaron muchas veces que yo no pude igual a las demás. Hubo una amistad, no personal, pero sí la cuestión académica, tan bonita que la verdad que quiero destacar esto. Y mi reflexión final sería esa, que se puede, que hay que intentarlo y que siempre hay que buscar maneras, vías, independientemente de la precariedad, independientemente de la injusticia o de que todavía se siguen replicando estas conductas, de nuestra parte no quede que hayamos hecho algo para mejorarlo. Muchísimas gracias. Qué bonito final nos das, querida Silvia. Por favor, Pau. Sí, de hecho, como comenta Silvia, fue algo tan lindo, o sea, como nosotros nos juntamos, a mí me invitó Sheila y me dice, oye, vamos a hacer este capítulo y estábamos en un proceso así como de nuestras vivencias personales que para nosotros fue como un desahogo, fue como hasta terapéutico se podría decir. Entonces lo fuimos escribiendo y lo fuimos diciendo, mira, lo podemos hacer como autoetnografía. Entonces empezamos a ver y aparte las de cómo fueron fluyendo después, a pesar de que cada quien venía de una especialidad distinta, de una disciplina y de ubicarnos geográficamente en distintos lugares, pero coincidíamos en algo y es donde nos dimos, es que hay un problema, es un problema que tenemos que abordar. Y entonces, pues esa es como mi reflexión. Entonces, en mi caso, lo que compartimos aquí no fueron solamente datos, categorías o simple pedazos de vida, o sea, compartimos nuestra experiencia, compartimos lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que la sobrecarga de trabajo, hiperproductividad que la verdad invade mi casa, invade mis fines de semana y por de repente me paro y digo, no, ya, esta vez ya tengo que tomar mi tiempo porque tengo que cuidar mi salud. Y es lo que mismo, y terminamos y lo escribimos, de que sabemos lo que tenemos que hacer, incluso de una parte que decíamos, pero es complicado hacerlo. Entonces, lo que me sostiene hasta ahorita son las redes de mis colegas que me acompañan,
que se han vuelto amistades incluso a la distancia y las alianzas que me recuerdan que no estoy sola. Entonces, sí, la academia tiene una responsabilidad, pero mientras llegue, vamos a seguir resistiendo desde lo cotidiano. Entonces, esa es como mi cierre. No se trata solo de permanecer en la academia, sino de transformarla para que nuestras vidas, con todos nuestros cuidados y nuestras familias, también tengan un lugar aquí. Muchas gracias. Un mensaje esperanzador. Sheila, por favor. Yo voy a ser muy corta porque ya lo han comentado. Definitivamente, si nosotras hemos logrado estar en estas posiciones de privilegio que se comentó desde el inicio, ha sido por esta red de apoyo que muchas veces recae en nuestras familias, en nuestras compañeras, pero también en colegas que nos identificamos unas con las otras, que evidenciamos experiencias similares, pero que sobre todo nos hermanamos para poder decir adelante, si tú subes, yo subo, y si sube la de enfrente también hay que apoyarla. Se trata de ir construyendo estas nuevas formas de hacer academia, es decir, menos verticales, más horizontales y más participativas y colaborativas para que si sube una, subimos las demás, ¿no? Claro. Practiquemos otras formas de relacionarnos entre todas. Angie, por favor, reflexión final. Gracias. Estoy pensando desde que empezaron las reflexiones para no tardarme tantísimo. Este, pues nada más, me gustaría como, número uno, agradecer a Silvia que haya lanzado ese mensaje y que haya llegado a nosotras. El resultado fue muy bonito. Creo que todas disfrutamos el trabajo. Entonces, mi sugerencia para todos en medio de este caos de productividad y todo es pues disfrutémoslo, ¿no? Es nuestra vida, es nuestro tiempo, el tiempo va a pasar, y entonces, pues disfrutémoslo, compartamos estos espacios de trabajo y de reflexión con personas que admiremos, que queramos, ¿no? Que con quienes nos sintamos cómodas para trabajar. Creemos estos espacios seguros, necesitamos crear espacios seguros en donde nos podamos expresar, en donde podamos, no nos sintamos culpables, ¿no? Porque como decían, ya hay muchos lugares y espacios en donde la culpa nos invade. Entonces, crear estos espacios de trabajo en donde, como vemos, podemos llegar a un resultado, en este caso, pues este libro, en una publicación, al tiempo de que construimos lazos, porque como pues, ya escucharon, algunas no nos conocíamos hasta este proyecto, ¿no? Entonces, eso, disfrutemos los procesos y confiemos en que a veces no estamos buscando las cosas, pero no porque no las estemos buscando, no puede haber un bonito resultado, ¿no? Las podemos construir en conjunto. Y ya no me extiendo más, muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Por favor, ¿alguna de ustedes pueden decirnos dónde podemos acceder al libro? Sí, se encuentra de manera virtual en el repositorio de la Universidad del Caribe. Próximamente estará disponible en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México, eso de forma, electrónica. Pero si quieren adquirirlo de manera física, está disponible en Amazon y quienes se encuentren en el Estado de México, pues en las librerías de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchísimas gracias, querida Angie, Sheila, Paulina, Silvia y bueno, también las autoras que no estuvieron aquí presentes, Dulce, por ejemplo. Les invito a nuestro público a leer este texto que es maravilloso, está muy bonito. En verdad vale la pena compartir un tiempo de lectura de unas reflexiones de mujeres que son sabedoras y que practican otra forma de relacionarse en la academia. Muchísimas felicidades y le agradecemos a May por el espacio y les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias a cada una de ustedes.